Feliz día a la audiencia. En esta mañana comparto el mensaje número 18 en el contexto del canal Superando Nuestros Límites, desde Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, esperando de que a través de la comprensión creadora podamos, en gracia de Dios nuestro Padre, Madre, lograr que nuestra vida sea un tributo a la luz, una obra perfecta. Eso nos permitirá lograr la autorización íntima del ser, lograr la liberación. Que la paz más profunda, en el nombre del Cristo nuestro Salvador y Redentor, reine en vuestros corazones, en vuestros espíritus, para que seáis partícipes de la luz y con ella vuestra vida sea plena y próspera. Amén. Ciertamente, el Espíritu de la verdad nos hace libres. Esto significa que el Espíritu de la verdad genera en nosotros o produce o crea el espíritu de liberación. Entonces aquí aparece una transmutación de la verdad a la libertad. Porque lo que es opuesto a la verdad, que es lo ilusorio, lo falso, lo incierto, el engaño, el autoengaño, la mentira, la falsía, etc., en síntesis, son errores. Es un error. Y ese error es opuesto a la verdad. Y ese error también es un espíritu. Y que también engendra o crea o produce un espíritu opuesto a la libertad y a la esclavitud. En ese caso, todo error nos esclaviza y es esclavitud. Por eso nosotros somos esclavos, porque ignoramos que ignoramos, porque hacemos del esclavizador dentro de nosotros un Dios, porque le rendimos culto, y esa es nuestra tragedia, porque el error es el yo, y el yo no es la verdad, el yo es el error. Entendiendo esto, así, debemos estudiar el error dentro de nosotros y nos daremos cuenta del estado en que nos encontramos, del sueño profundo que transitamos, del estado de hipnosis en que vivimos y de nuestra postrimería o porvenir si no despertamos. El error nos conduce a la muerte segunda, que no es la libertad, porque la libertad implica la vida partícipe en Dios, o la vida partícipe de la gran vida. Cuando nuestra vida se integra a la gran vida en Dios, vivimos y somos libres, porque solamente Dios es libre y Él nos hace partícipes de la libertad. O en otras palabras, si encarnamos dentro de nosotros y cristalizamos a Dios en toda su plenitud, somos libres en toda su plenitud. Pero como el error nos aleja de Dios, nos aleja de la libertad y nos hace profundamente más esclavos y nos lleva a la muerte segunda. Claro está que en la muerte segunda llegará el instante de que somos purificados, porque el yo es desintegrado en esa muerte segunda y queda liberada la esencia. Pero esa esencia en sí no es libre. Queda libre del yo, pero queda aún sometida
a la rueda de nacimiento y de muerte, al karma y a otras leyes de la naturaleza. Aquel que logra morir en sí mismo y que realiza la muerte segunda dentro de sí mismo, conscientemente, como iniciado en la luz, como iniciado en los misterios de Melquisedec, se hace un hijo del hombre, se hace un hombre luz, un hombre Cristo, un hombre sol. ¿Por qué? Porque encarnó el espíritu de la verdad y porque encarnó el espíritu de liberación. Porque se perfeccionó. Al perfeccionarse, está totalmente purificado. Y esa purificación lo lleva a una vacuidad absoluta que es llenada por Dios Padre Madre, por el ser y por todas las partes del ser. Entonces es un hombre totalmente libre. Es un Dios absolutamente libre. Este hombre es el hombre 9. Es el hombre producto de la purificación y de la aprobación y la tribulación de los 144,000. Ahora bien, lo que quiero compartir esta mañana a la audiencia es algo más en detalle, porque el propósito de nuestra vida sería no solamente indagar el espacio infinito y las estrellas, la astronomía, la astrología, la astrofísica, la biología, etcétera. No solamente sería nuestra vida profundizar en el arte, en la mística, en la religión, en la filosofía, en las letras, en los textos antiguos. No. La exhortación es, hermanos, hermanas, para que cada uno a sí mismo se haga proyecto, para que nuestro proyecto total y absoluto y prioritario sea nuestra propia realidad interior, para que nos conozcamos a sí mismos y así podamos conquistarnos a sí mismos y así ejercer señorío de sí mismo sobre nuestra propia naturaleza y sobre la naturaleza universal. Porque aquel que se conoce a sí mismo, conoce al universo y a los dioses. Y aquel que se hace dueño de sí mismo, se hace dueño de la naturaleza y del universo. Por eso se escribió y quedó como legado hacia nosotros aquella frase famosa filosófica que dice en el templo de Delfos, en el frontispicio: Homo nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Entonces, el autoconocimiento es la llave que abre todos los imperios. Es la clavícula de Salomón y del poder. Y es la corona del Crestos libre. El autoconocimiento es autognosis. Esto es incontrovertible y exacto. Por eso, nadie puede conocernos. Por eso, se necesita y se requiere del autoconocimiento, de la autognosis, para lograr el religare, para lograr andar en el sendero del Cristo. Porque el Cristo, que es nuestro Salvador, deviene del amor y es el amor manifiesto del Padre para develarnos la verdad. Y esa verdad es que nos purifiquemos, que le obedezcamos, que amemos. Así, a través de estos principios, no solamente nos purificamos, sino que nos perfeccionamos. Y esa purificación implica autoconocimiento. Porque para ser purificado se necesita ser sometido
a la ciencia de las pruebas iniciáticas, a la ciencia del Evangelio, a la ciencia de la vida del Cristo. Entonces, en cada estación descrita de su pasión, somos probados. Y en esa prueba, somos fracasados o somos victoriosos. Pero es ineludible, inevitable, ese tránsito, ese andar en ese sendero para que podamos purificarnos. Pero esta purificación en esa prueba indica autoconocimiento. Porque solamente es puro aquel que ha sido probado en la impureza. Solamente es humano aquel que ha trascendido lo inhumano. Solamente un hombre es partícipe de la paz y está en paz cuando es probado en todos los escenarios que implican violencia, odio, desarmonía, crueldad, etc. En otras palabras, para ser partícipe de la luz, hay que comprender y trascender nuestra propia oscuridad. Y eso implica autoconocimiento. Solamente el autoconocimiento gnóstico, que es la autognosis, que es la gnosis verdadera, y que es el conocimiento crístico verdadero, o el evangelio puro, nos lleva al despertar de la conciencia crística, nos eleva a la encarnación del traje de bodas del alma, que primeramente son los cuerpos solares o de fuego, que posteriormente son los cuerpos existenciales superiores del ser, y que son en sí, en síntesis, por último, los cuerpos de oro cristificados. Porque si recordamos, Apocalipsis 21 dice, compra mi oro, dice Dios, nuestro Yod-Heve o Jehová interior, Padre Madre, nuestro divino Elohim, para que revistamos el traje de bodas del alma y así queda completo dentro de nosotros la gran obra, porque hemos creado dentro de sí y nos hemos convertido absolutamente en un templo perfecto para nuestro Padre, para nuestro Dios interior, que es partícipe del Dios absoluto en el sagrado absoluto solar. Esta es la vía, el autoconocimiento. Para ello Dios nos permite vivir. Entonces la escuela, el templo, es la vida. El templo lo conseguimos en el amor y la escuela la conseguimos en el diario vivir. En cada interacción que tengamos con el mundo, tanto físico o externo como interno a nivel psicológico. Entonces vamos a comenzar a estudiar nuestro propio libro. Hermanos, hermanas, ¿queréis conocer la sabiduría? Estudiaos a sí mismos. Ese es el proyecto, esa es la meta, ese es el norte, esas son nuestras coordenadas, ese es nuestro horizonte, esa es nuestra esperanza. Paz inverencial. En el nombre del Cristo, por la caridad universal y de acuerdo a la ley, a ti, Logos divino, Salvador nuestro, te imploro y te suplico por la caridad universal, tú que descendiste de la morada del Padre para amarnos, para enseñarnos con tu vida la liberación, para sanarnos absolutamente. Te ruego y te suplico que doquiera hay un lecho de dolor, un enfermo, sea sanado y que derrame sobre él tu espíritu de vida. Perdónale, Señor, perdónanos. También te suplico que en los hogares donde reina el hambre, la miseria, la desolación, la carestía, derrame sobre ellos tu espíritu de abundancia, de prosperidad y de riqueza,
También te ruego, adorado Cristo, que eres nuestro amador y liberador, que en los hogares donde reine la violencia, el grito, el golpe, la desesperanza, el llanto, la separación, el divorcio, el adulterio, derrame sobre ellos, Señor, tu espíritu de paz, de concordia, de consolación, de armonía, de dicha infinita, para que así reine la familia sagrada, la unidad, y en ella resplandezca la luz, el beso santo que es el ósculo, y el abrazo mutuo. También te suplico, Señor, que el amor que hay en ti lo hagas partícipe de nosotros. Báñanos de ese amor, Señor, y de esa luz, para que podamos amarnos, para que podamos así amar a nuestros niños, jugar con ellos, proporcionarles belleza. También para amar a nuestros jóvenes, para orientarles, para fortalecerlos, para guiarles. También para amar a nuestros ancianos, para servirles, acompañarles, sanarles, para honrarles. También, Señor, que ese amor haga posible para aquellos que lo puedan, crear el traje de bodas del alma para ti, en el tálamo nupcial. Por último te pido, Señor, que tu amor haga posible consolar nuestro dolorido corazón de los seres que amamos que se nos han ido, que lloramos, que Venezuela llora. Y que para ellos, Señor, en tu misericordia derrame sobre ellos tu espíritu de abundancia, de riqueza, de prosperidad, de libertad, de protección. Y si lo puedas traer a nuestra tierra nuevamente, de acuerdo a la ley. Amén. Gracias, Señor. También te pido que realices el milagro de hacernos humanos. Y te pido, una vez más, por la gran huérfana, por la humanidad doliente, y que derrames para ello, sobre el corazón y espíritu de los príncipes, amor y sabiduría. Amén. 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 Exhorto a la audiencia para que estudien en detalle las obras maravillosas del venerable maestro Samael Aun-Weor, que es el quinto ángel apocalíptico y que es el que ha tenido la misión de develar la gnosis crística en este final de la raza aria y en este instante en que nos encontramos. Allí encontrará indicado el camino detalladamente para lograr la cristificación, para lograr la liberación. Gracias infinitas a Él, gracias infinitas a nuestro Salvador el Cristo, Yeshua en Pandirá, y gracias a la divinidad en todo su